Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Pues vamos a comenzar entonces nuestro estudio de hoy. Vamos a estar viendo 1 Corintios capítulo 11. Este es el pasaje que hoy nos toca estudiar. Pues es un pasaje bastante, digámoslo de esta manera, controversial. Por las costumbres de nuestros días, hay muchas cosas que de alguna forma el cristianismo ha ido adquiriendo como costumbres y se han ido definiendo como normas del cristianismo, pero debemos comprender que la enseñanza de 1 Corintios 11 es el inicio de lo que Dios a través del apóstol Pablo nos dejó. Específicamente, pues se lo escribió a los corintios, ¿verdad? Pero nos los dejó para nuestra enseñanza, acerca de ese momento en el que el creyente se reúne para buscar al Señor. Es decir, la congregación del creyente, el orden en la reunión, el orden en la búsqueda o en la adoración al Señor. Esto es lo que nosotros vamos a ver en esta nueva sección de Corintios, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo empieza a tratar este tema acerca de podríamos decirlo como en ese tiempo lo podrían haber entendido, el culto al Señor. Quiere decir, la manera en la que los creyentes se reunían, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos acá realmente es el orden de cómo estas cosas deben ser. Y también tenemos acá el desorden que algunas cosas causaban. 1 Corintios 11 nos va a hablar específicamente de dos temas. Primero vamos a ver el atavío de las mujeres, y así dice esta primera parte. Y realmente lo que habla es el orden de Dios, introduce el orden de Dios. Más que las costumbres sobre la vestimenta y el cubrirse o no cubrirse la cabeza, realmente la enseñanza que debemos nosotros extraer, el principio que debemos extraer, es el principio del orden de Dios, ese orden que Dios estableció desde la creación. Y en la segunda parte de 1 Corintios 11 vamos a ver un poco acerca de la cena del Señor, es decir, ese recordatorio, aquello que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que debían hacer para recordar la muerte, la resurrección y también, como hoy veremos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto requería un orden. Esto es algo bien importante porque nosotros debemos reconocer que Dios es un Dios de orden. Y cuando el orden que Dios establece se rompe, o el creyente lo rompe, entonces, definitivamente, que las promesas de Dios y aquello que Él estableció ya no se cumple. El testimonio de Dios ya no se cumple. Y esto termina siendo algo realmente vital. Entonces, vamos a ver esto en 1 Corintios 11. Quizá nosotros debemos tener en mente que el tema de 1 Corintios 11 es el orden en la congregación de los creyentes. Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzar este estudio. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por esta oportunidad que hoy tú nos das de meditar en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que seas tú quien habla a nuestro corazón, que seas tú, Señor, quien pues nos da entendimiento y nos permite la gracia, Padre, de comprender las cosas que tú nos dejaste escritas, mi Señor. Guíanos tú, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a 1 Corintios 11. El versículo 1 de 1 Corintios 11 lo habíamos ligado al pasaje anterior, cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acá tenía referencia a aquellas cosas que él renunciaba
como sus libertades o sus derechos en Cristo, renunciaba a ellos con tal de dar un testimonio del Señor. Pero no olvidemos que todo esto que él está escribiendo es una respuesta a las preguntas que los creyentes en Corinto le han hecho. Vamos a leer 1 Corintios 7, regresemos al versículo 1, solo para recordar la razón por la cual él está escribiendo acerca de estos temas. 1 Corintios, capítulo 7, en el versículo 1, nosotros leemos lo siguiente, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, la segunda parte es específicamente el tema de 1 Corintios 7, pero la idea es recordar que él les está diciendo en cuanto a las cosas que me escribiste. Y todo lo que él está explicando, exponiendo, realmente escribiendo, ¿verdad? Nosotros lo estamos exponiendo. En estos capítulos son respuestas a las inquietudes de la iglesia de Corinto. Y nuevamente yo creo que es necesario que nosotros nos traslademos por un momento a ese tiempo, ¿verdad? Y recordemos qué era lo que estaba pasando. La iglesia en Corinto estaba en una ciudad en la que la adoración a los dioses paganos era común. Un lugar en donde la inmoralidad sexual era común. Un lugar en donde, digámoslo de esta manera, el tener popularidad como un maestro o como un filósofo o como un pensador era lo que muchas personas buscaban o apelaban. Pero habían cosas que estaban claramente definidas en una ciudad como Corinto, no solamente esta, sino todas aquellas que estaban en esta península, que hoy conocemos como Grecia. Todas estas ciudades que estaban en este lugar tenían costumbres muy similares. Obviamente no estamos hablando del tiempo del Imperio griego, pero no olvidemos que cuando los romanos conquistaron todas estas ciudades o todas estas regiones, ellos realmente dieron libertad para que los que habitaban las regiones siguieran practicando de cierta forma sus costumbres. Y esta no era la excepción, por lo que la ciudad de Corinto tenía costumbres griegas. Y estas costumbres griegas estaban bien enraizadas en el corazón de las personas que se estaban convirtiendo a Cristo. Ahora, cuando él empieza a exponer estas cosas que estamos viendo en 1 Corintios desde el capítulo 7, yo quiero que recordemos algo. Uno de los temas que él está tratando es la mujer. ¿En qué sentido? En el capítulo 7 hablamos acerca de la posición que la mujer tenía. Y veíamos cómo en ese momento prácticamente era una posesión de su marido. Cuando las mujeres, y obviamente también los maridos, venían a Cristo, ellos entendían que Cristo había hecho algo nuevo, algo distinto. Vamos a leerlo en Gálatas, vamos a Gálatas, ¿sí? Y leamos en el capítulo 3 de esta epístola a los Gálatas. Vamos a leer acá lo que dice sobre ese orden, versículo 28, Gálatas capítulo 3 en el versículo 28, nosotros leemos: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto habla de la libertad para acercarse al Señor. En el tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, habían costumbres muy definidas. En el templo en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo, es decir, este mismo templo que existía en el tiempo del apóstol Pablo, existía una corte de las mujeres, se le llamaba. Era un patio externo al templo y que era el lugar hasta donde las mujeres podían llegar para acercarse a Dios. Ellas estaban privadas de acercarse a la adoración del Señor. Había una limitación. Es más, realmente estaban prácticamente al mismo nivel que los gentiles, porque los gentiles tampoco les era permitido entrar. Pero cuando Cristo murió y resucitó, bueno, realmente cuando Él murió en la cruz, recordemos que pasó algo maravilloso. Cuando Él murió en la cruz, el templo del velo se rasgó por la mitad, de arriba a abajo. Y esto significó una gran diferencia. Ahora había un acceso libre al Señor. ¿Por qué había un acceso libre al Señor? Porque Cristo mismo había abierto este acceso. Vamos a Hebreos para ir comprendiendo
Yo creo que es importante hablar de esto antes de empezar 1 Corintios 11, para no caer en confusiones. Hebreos les decía, en el capítulo 9 de Hebreos, ¿sí? Vamos a leer acá, desde el versículo 11, fíjense cómo dice acá. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que significa esto? Que Él ya cumplió todos los ritos que se requerían. Ahora nosotros obtenemos eterna redención en Cristo. Y no solamente obtenemos esta eterna redención, sino que también tenemos ese libre acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? No olvidemos que si regresamos un poquito en el capítulo 9 de Hebreos nos decía en el versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Este lugar estaba privado, no solamente de las mujeres, de todos los hombres. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar para ofrecer la sangre de la expiación. Pero Cristo abrió el camino, y al abrir el camino nosotros ahora tenemos libre acceso. A eso se refiere Gálatas 3, que acabamos de leer, versículo 28. Ya no hay diferencia. Tanto hombres como mujeres podemos abrir las Escrituras y podemos escuchar la voz del Señor. Podemos cerrar nuestros ojos, doblar nuestras rodillas y acercarnos al Señor en oración. Y tanto hombres como mujeres reciben el sello del Espíritu de Dios al venir a Cristo a través de la fe. Y no hay diferencia en ese sentido. Podemos acercarnos libremente al Señor y podemos participar libremente de la adoración al Señor. Esto es algo maravilloso. Cambió no solamente la posición de la mujer delante del culto a Dios, sino que también su lugar en el hogar. La mujer dejó de ser, en el cristianismo, me refiero a aquellos que venían a Cristo, dejó de ser una propiedad, llamémoslo, de su marido, y vino a ser exactamente como el mismo marido. Vamos a Efesios capítulo 5 y recordemos cómo dice en Efesios capítulo 5, cuando nos está hablando de ese modelo del hogar o del matrimonio que el Señor estableció. Vamos a leer acá desde el versículo 28, el 28 y 29, dice lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y entonces la idea cambió por completo, porque ya no era externa al marido, ahora venía a ser uno con el marido, y era su misma carne. Y entonces amar a la mujer era amarse a sí mismo, es realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ella viene a ser parte del marido, es decir, uno solo, una misma carne con el marido. Todo esto no era así en los lugares paganos, ¿verdad? Y donde vivían los corintios, en la iglesia, en la ciudad de Corinto, esto era algo, digámoslo de esta manera, revolucionario. Que la mujer tuviera el mismo derecho que el marido en ese sentido, de acercarse a Dios y de ser parte esencial del hogar. No solamente esto, sino, también hablaba en 1 Corintios 7, regresemos a 1 Corintios 7, y solo estamos repasando un poco de lo que hablamos anteriormente acerca de la mujer para irlo comprendiendo. 1 Corintios capítulo 7 decía en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y entonces los que vivían en Corinto dirían, o sea que solo una mujer. Sí, esa era la instrucción del Señor. Y aquellos que venían a Cristo y lo comprendían, el Señor les daba la gracia de afirmar sus corazones y vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero eran cosas que venían cambiando. Cuando las personas se volvían a Cristo, el Señor impactaba sus corazones y sus vidas podían ser transformadas. Esto se volvió una luz tan maravillosa, tan atractiva a un mundo pagano que vivía sufriendo realmente en el pecado,
que fue un testimonio tremendo para otros que no conocían a Cristo. Entonces, debemos entender esto con claridad para no caer en el error de pensar que en 1 Corintios 11, que vamos a leer, Dios le está dando una posición inferior a la mujer. No es así. Él está recordando que existe un orden y que ese orden, al ser observado, entonces manifiesta el testimonio del Señor. Pero que al salirse de ese orden, entonces se estorba el testimonio del Señor. Pero tiene que ver específicamente con ese orden que Dios estableció. Entonces, Dios exaltó a la mujer a través de la predicación del Evangelio y le dio una posición que no tiene comparación con lo que la mujer tenía antes de haber venido a Cristo. Pero habiendo dicho esto, vamos a ir a 1 Corintios 11 y vamos a empezar a leer el versículo 2 teniendo esto en mente. Entonces dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Bueno, el apóstol Pablo les está diciendo, les está encomiando, digamos, es decir, haciéndoles ver que ha sido bueno lo que ellos han hecho, que han obedecido las instrucciones que Él les dejó. Ahora, es bien importante que a veces notemos cómo Dios guió a este hombre a escribir, porque son ejemplos para nosotros. Él les va a reprender, pero antes de reprenderles, les encomia, quiere decir, les hace ver que han hecho bien. Esa es una buena práctica, ¿verdad? Antes de reprender a alguien, pues podríamos empezar a practicar esto y hacerle ver las cosas que ha hecho bien. Bueno, pues es lo que Pablo está haciendo, y entonces en el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí está hablando de orden nuevamente, y le dice: quiero que se recuerden, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. A ver, la palabra traducida varón es la palabra esposo. Entonces esto está hablando del hogar, específicamente del matrimonio, aunque obviamente también se extiende a aquellos que no están dentro del matrimonio, pero dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo esposo, y el esposo es la cabeza de la esposa, y Dios la cabeza de Cristo. Nosotros podríamos leerlo así y no estamos cambiando el versículo, todo lo contrario, quizá le estamos dando el significado más correcto. Pero fíjense cómo él dice, hay un orden. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y ese es el orden que Dios anhela que se siga. ¿Quiere decir esto que la mujer es inferior? No, ¿verdad? Por eso repasamos un poquito lo que vimos antes. Porque no tiene que ver con superioridad o inferioridad. Creo que lo más claro de esto está al final del mismo versículo cuando dice, y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Es Cristo inferior al Padre? No lo es. Son iguales en naturaleza. Cristo es Dios. Son iguales en divinidad, es decir, es el mismo Dios. Pero Dios se manifestó al hombre a través de la Trinidad. Y en esa Trinidad, Él estableció un orden. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ese orden es el que Dios está haciendo referencia acá. Dios Padre es la cabeza de Cristo. ¿En qué sentido es la cabeza de Cristo? Nuevamente, ¿es superior? Es el mismo Dios. Es la misma persona. No es superior, ni diferente en naturaleza. Como el hombre y la mujer tampoco lo son. No hay superior e inferior. Son iguales en naturaleza. Sin embargo, hay un orden en cuanto a lo que Dios estableció. Y Cristo vino a este mundo y se sujetó al Padre, y obedeció al Padre, y siguió la voluntad del Padre. Ese es el orden al cual el apóstol Pablo está haciendo referencia. Vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él, Juan 17, no es Juan 15, Juan 17, cuando Él está orando, ¿no? Esa oración que Él hace antes de ser arrestado. Vamos a leer acá en el versículo 1, dice lo siguiente. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto nos da una idea mucho más amplia, espero, de lo que significa que Dios es la cabeza de Cristo. Dios Padre envió al Hijo a este mundo. Y como dice Filipenses capítulo 2, Él se despojó a sí mismo, quiere decir, su apariencia cambió y se hizo semejante a los hombres. No dejó de ser Dios, pero Él fue a donde el Padre le envió, vino a la tierra. No solamente esto, sino que también Él fue lo que el Padre quiso que fuera. Él no vino a este mundo como un rey. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tuvo la vida que el Padre quiso que Él tuviera. E hizo lo que el Padre quiso que hiciera. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que dice acá en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. A esto se refiere el orden. Regresemos ahora a 1 Corintios 11. Cuando el Señor dice Dios, la cabeza de Cristo, está haciendo referencia a cómo Cristo se sometió a la voluntad del Padre, cómo Cristo estuvo en la disposición de seguir la dirección del Padre, cómo Él vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Es un orden, y ese orden llevó a cabo el plan eterno de Dios. De la misma manera, ahora leamos la primera parte del versículo 3, decía, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí entonces nos habla de lo que nosotros debemos buscar. Ahora, ¿quiere decir esto que Cristo no es la cabeza de la mujer? No, ¿verdad? Sí lo es, porque tiene esa libertad de acercarse libremente al Señor. Pero este es el orden, nuevamente les recuerdo el tema, 1 Corintios 11 al 14, el orden en que la congregación de creyentes se debe reunir, o la manera, el orden en que los creyentes deben buscar esa adoración o esa comunión con Dios. Y lo establecido acá es que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Creo que nosotros entendemos mejor esto cuando leemos, recordemos esa relación, regresemos a Efesios 5, que ya leímos una parte, recordemos esa relación en la que Dios nos da la comparación de Cristo y la iglesia. Vamos a leer desde el versículo 21 y son versículos que deben ser comprendidos. Dice acá, 5:21 de Efesios, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Continúa diciendo, voy a leer varios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, hasta ahí leeremos. El orden es ese. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y la dirección viene a través del Espíritu de Dios, morando en cada uno de los hijos de Dios. Pero lo que él está diciendo acá es entonces que Dios puso al varón para liderar. Y como Dios puso al varón para liderar, la esposa, me refiero al esposo, la esposa debe seguirle. Ahora, ¿quiere decir esto que no tiene ni voz ni voto? No quiere decir esto, ¿verdad? No es así. Y muchas veces fallamos en entender que Cristo nos amó primero. Así lo dice Primera de Juan, ¿verdad? Él nos amó primero. Y el 4:19 de Primera de Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y a veces fallamos como esposos en ver que el amor que nosotros anhelamos que la esposa nos tenga debe ser un producto del amor que nosotros le tenemos a la esposa. Y es bien importante entender esto, aunque no estamos hablando del matrimonio, yo creo que vale la pena recordar que el esposo siempre debe ser el que produce una reacción y la mujer debe ser la que responde a esa reacción.
Muchas mujeres que no se someten me refiero en cuanto al liderazgo, ¿verdad? No se sujetan a la dirección de sus maridos. La razón simplemente es porque los maridos no las aman. Esto vendrá como una reacción al amor y es diferente a una imposición, completamente diferente. Así es que nosotros debemos entender la comparación. Pero bueno, quiero centrarme en 1 Corintios 11 y vamos a regresar entonces al versículo 4. Entonces, entendiendo que lo que el Señor está hablando acá es ese orden que Él estableció, ese orden que debe respetarse, porque si no, entonces el testimonio de Dios no se manifiesta. Dice el versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Voy a leer hasta el 6. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. A ver, ¿qué está diciendo entonces acá? ¿Quiere decir que debemos cubrirnos la cabeza cuando nosotros nos reunimos? A ver, hay que entender bien las cosas, porque nuevamente yo les quiero hacer ver, esto está hablando del orden que Dios estableció. Hoy esto se vuelve algo controversial porque muchas personas dicen que en la iglesia la mujer debe cubrirse la cabeza y usan un pañuelo o un tipo de velo para cubrirse. Es algo muy distinto a lo que Dios está diciendo acá, porque esto está hablando de autoridad y está hablando del orden de Dios. Pongámoslo de una forma muy sencilla. Una mujer hoy puede cubrirse la cabeza para asistir a las reuniones de la iglesia, pero no se sujeta a su marido y entonces no sirve absolutamente de nada que se cubra la cabeza, ¿verdad? Entonces no está hablando en sí de usar un velo o de no usar un velo, aunque vamos a ver por qué lo dice, sí, sino está hablando del orden que Dios estableció. Cuando ese orden se rompe, el testimonio de Cristo se estorba. Y cuando ese testimonio de Cristo se estorba, la consecuencia viene sobre la misma iglesia, incluyendo obviamente los creyentes que participan en ella. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en este tiempo? Bueno, es bien importante, por eso, como les decía antes, no salirnos de ese tiempo, ¿no? de ese contexto de Corinto. En esta ciudad habían prácticamente, dividamos a las mujeres en dos tipos de mujeres. Aquellas que andaban con la cabeza descubierta y las que andaban con la cabeza cubierta. En esa ciudad existía este templo que concentraba a 1000 sacerdotisas, les llamaban vírgenes, realmente lo que eran prostitutas, y ellas andaban con la cabeza descubierta. Es más, parte de su culto consistía, en algunos casos, en raparse la cabeza. Y hay una referencia directa a lo que Pablo está diciendo con lo que ellos estaban viviendo. De tal manera entendemos, y gracias a Dios ahora lo podemos comprender muy bien por todo lo que se ha descubierto o estudiado sobre la historia de este tipo de ciudades, que una mujer que iba, digamos, a una plaza, a un mercado, a cualquier lugar público, y tenía su cabeza descubierta, quiere decir su cabello, ¿verdad?, suelto o su cabeza descubierta, era una mujer que inmediatamente era identificada como una mujer pecadora. Es más, en muchos casos era la manera en la que estas mujeres se identificaban y andaban entonces solamente buscando a quien hacer partícipes de sus pecados de inmoralidad sexual. Sin embargo, había otro tipo de mujeres, aquellas que andaban con la cabeza cubierta. Andar con la cabeza cubierta no era ninguna cosa religiosa, digámoslo, para agradar o a sus dioses o esto. En ellas era una identificación. Era una identificación de que tenían autoridad sobre sus cabezas. Si la mujer era virgen, esto quería decir que la autoridad de la casa de sus padres estaba sobre ella. Si la mujer era casada, esto significaba que la autoridad de su marido estaba sobre ella. Quiere decir que era una mujer decente, digamos, no una mujer que andaba buscando algún pecado de inmoralidad. Esa era la diferencia entre estos dos tipos de mujeres que uno podía observar en la vida pública de Corinto. Y el apóstol Pablo sin duda está haciendo referencia aparte de esto, porque él dice, hay un problema acá. Cuando la mujer venía a Cristo, ella entendía que tenía libertad. Y al tener libertad, aparentemente por lo que estamos leyendo, hacía uso de esa libertad también para despojarse de ese velo. Y ahí el apóstol Pablo decía, cuidado,
momento, esto hace que haya un testimonio equivocado. Porque eso hace pensar que está cayendo en esa inmoralidad o viviendo como cualquier mujer pecadora. Y él dice, no estorbemos esa libertad del testimonio de Cristo dando una impresión diferente. Ahora, yo entiendo que hoy en día hay muchas personas que reclaman que uno o la mujer debe cubrirse la cabeza. Pues bueno, el apóstol Pablo termina diciendo, vamos a leerlo, ¿sí? En el versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y esto habla de descubrirse la cabeza. Realmente era algo que manifestaba un testimonio del orden que Dios estableció. Entonces regresemos, teniendo esto en mente, vamos a volver a leer el pasaje, versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Él está haciendo referencia a ese manto. Miren, esto es algo tan interesante, ¿no? El Antiguo Testamento habla de que los hombres no debían hacer tonsura sobre su cabeza. Quiere decir que no debían cortar cierta porción de su cabello. Y sin embargo, a lo largo de la historia, personas que se identifican como religiosos dentro del cristianismo se han hecho tonsura toda la vida en su cabeza. Y uno dice, ¿y qué no es esto contrario a lo que el Señor enseña? Hoy nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, dentro del judaísmo, que las personas se cubren la cabeza. Y aquí el apóstol Pablo dice, el que cubre la cabeza está afrentando a su cabeza. No se refiere a su propia cabeza, sino a aquel que está por encima de él. Y lo que está diciendo es que cubrirse la cabeza dentro de esa búsqueda del Señor está dando o manifestando una falta de aprecio o respeto a aquel que está por encima de él. En este caso, es Cristo. Entonces, lo que él está diciendo es que el varón debe sujetarse a Cristo. Y que parte de esa sujeción a Cristo es el orden que Dios estableció para el correcto culto delante de Dios. Y esto requiere que la cabeza esté descubierta. Ahora, las costumbres han ido cambiando, pero lo que nosotros debemos extraer es el principio que enseña. Y el principio es que nuestras vidas deben ser vidas de sujeción a Cristo. Y luego dice en el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahora aquí está hablando de que la mujer puede orar o profetizar. Saben, hay lugares en donde la mujer está relegada por completo dentro de la búsqueda del Señor. No es así. Dios también le permite a la mujer enseñar. La idea es entender que no debe estar por encima del hombre. ¿Por qué? Porque como dice acá, el varón es la cabeza de la mujer. Y el orden de Dios debe seguirse. Hoy hay muchas cosas que pasan en desorden, ¿verdad? Y lastimosamente este desorden ha llegado a torcer las cosas. Creo que nosotros debemos entender un poco más. Vamos a 1 de Timoteo y leamos acá. En 1 de Timoteo, vamos a leer en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, lo que esta epístola, el Señor nos dejó, lo que nos enseña sobre esto. Vamos a leer acá desde el versículo 8, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 8 y vamos a leer hasta el versículo 14. Dice 1 Timoteo 2, del 8 al 14, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. A ver, son versículos que vivimos en un tiempo en que al leer algo así, puede ofender a la mujer en el sentido de, ¿y cómo es que Dios dice eso? Hay que entender claramente lo que vimos antes. Cristo le da una posición privilegiada a la mujer. Le hace parte del mismo varón. Es una misma carne, es un complemento. Además, tiene libertad de acercarse al Señor. Sin embargo, como estamos viendo en 1 Corintios 11, existe un orden que Dios estableció. Y ese orden que Dios estableció
debe ser respetado para el testimonio de Cristo. Una de las cosas que nosotros vemos en nuestros días es que hay muchas mujeres hoy que han tomado liderazgo en ciertas comunidades o ciertas iglesias locales. Y generalmente vemos que esto es algo que está creciendo, ¿verdad? Pero también debemos observar que eso se sale del orden de Dios. Y al salirse del orden de Dios, se vuelve algo sumamente peligroso, porque el testimonio de Dios ya no se está cumpliendo. Y si el testimonio del Señor ya no se está cumpliendo conforme a la palabra, debemos entender que está a un paso de desviarse del camino del Señor. ¿Quiere decir esto que en ninguna circunstancia la mujer debe enseñar? No es así. Hay situaciones en las que Dios usó grandemente mujeres para llevar a cabo su obra. Y tendríamos que ir al Antiguo Testamento y repasar un poco el Nuevo Testamento, pero solo debemos entender algo, y quizás se los pudiera contar o lo pudiéramos entender con una historia que en algún momento leí. Un hombre de apellido Ironside, un maestro de la Biblia, él contaba que fue como misionero o de un viaje misionero a un lugar lejano, y se dio cuenta que en ese lugar una mujer era la que enseñaba la Biblia. Y entonces un hombre que iba con él le dijo, ¿no le parece vergonzoso que sea una mujer la que enseña? Y él dijo, más vergonzoso me parece que no haya un hombre que tome su lugar. Y creo que nosotros debemos entenderlo así. En muchas situaciones Dios anhela levantar un hombre, pero en muchas de ellas la mujer se levanta. Es decir, Dios la levanta. Abundaron misioneras en el tiempo pasado que fueron a países como África, como China, y que alcanzaron personas con ese fervor que tuvieron para Cristo. Dios no está en contra de esto. Aquí estamos hablando del orden de la iglesia local, en donde el hombre debe estar a la cabeza, porque es al que Dios estableció para liderar. Entonces debemos entenderlo de esta manera, ¿sí? Ahora, también acá en 1 Timoteo leímos acerca de cuál es el peligro. El peligro es que la mujer use su sensualidad para el servicio a Cristo. Y esto es completamente contrario a la voluntad del Señor. Y por eso es también parte del orden que Dios estableció. Hoy nosotros vemos que esto también sucede y es muy lastimoso que se relacionen cosas como estas con el camino de Cristo. Pero bueno, entonces regresemos. Espero que vayamos avanzando en este capítulo de 1 Corintios 11. Dios está hablando del orden y Dios está hablando de sujeción, Dios está hablando de liderazgo. Y dice en el versículo 5, decía, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, quiere decir, ofende a aquel que está por cabeza, que es el varón. Y luego dice, en el versículo 5 sigue diciendo, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es que a veces nos cuesta entenderlo porque no estamos en ese contexto y lastimosamente también debemos entenderlo así o debemos hablarlo con claridad. Los tiempos en los que vivimos han cambiado en su pensamiento, en su forma de pensar, el orden que Dios estableció. Aquí dice que si ella se levanta por encima del varón y quita esa señal de autoridad de su vida, entonces, ¿por qué no se rapa la cabeza? Y está diciendo, es comparable a aquellas mujeres pecadoras de las cuales hablamos, estaban en esos templos paganos. Esto es algo impactante realmente, ¿verdad? Porque lo que Dios está diciendo es, todo se arruina cuando el hombre o la mujer no ocupan la posición que Dios estableció para que ocuparan. Y cuando esto sucede, entonces, el testimonio de Dios, nuevamente se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero ese es el centro de esto. El testimonio de Dios se pierde. Sigamos leyendo, dice el versículo 7 lo siguiente, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Nuevamente, Dios está haciendo énfasis, ¿no?, a aquello que dice en Génesis. Yo creo que vale la pena que leamos Génesis capítulo 3. Y leamos acá, en el versículo 16 de Génesis 3, lo que Dios nos dice sobre esto.
Dice Génesis capítulo 3, versículo 16. Esto habla de la consecuencia, ¿no?, de la caída. Entonces leímos en 1 Timoteo que Eva fue la primera que cayó, ¿verdad? Y entonces en este sentido dice Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto era el orden que Dios estableció debido a la caída, y este orden es del cual está hablando en 1 Corintios 11. Por eso es que él dice en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué Dios estableció ese orden? Miren, podríamos darle muchas vueltas a esto, pero es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y es maravilloso comprender que cuando tanto el hombre como la mujer ocupan la posición que Dios estableció, pueden entonces disfrutar de la bendición que Dios trae al vivir en ese orden que el Señor estableció. Con bendición me refiero que Dios permite que todo funcione. Pero si la mujer se sale de su posición, todo va a cambiar. Entonces vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 11 y vamos a leer el versículo 10. Es un versículo que de alguna forma nos hace comprender cosas que no son tan sencillas, ¿verdad? Pero que Dios nos menciona en su palabra lo siguiente, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Miren, podríamos decir muchas cosas sobre esto, es decir, no hay mucha manera de comprender esto, sino solamente por el contexto en el que este pasaje está. Dios está hablando de un orden. Y nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo mismo nos dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y si Cristo está presente en la reunión de los creyentes, creo que entendemos acá, según lo que Pablo está escribiendo, que los ángeles también están pendientes de esto. Y lo que Dios dice acá es que debe haber un orden para que todo encaje, porque hay un testimonio que Dios está levantando con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y todo debe llevar un orden. Pero realmente lo que nosotros tenemos acá es que incluso los ángeles están observando lo que Dios está haciendo con la iglesia. Pero sigamos leyendo, dice en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y lo que el Señor nos está diciendo acá entonces es, no hay uno más importante que otro. Lo que Él nos está diciendo es, todo procede de Dios. El orden debe ser respetado porque da testimonio del Señor. Creo que nosotros debemos comprender que Dios nos deja este orden como algo sumamente importante. No solamente que la mujer ocupe su posición, sino también que el esposo lo haga. Creo que a veces es lo más fácil de perder de vista. Se le exige a la mujer que ocupe la posición. ¿Y qué hay del hombre? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, y leamos aquí lo que Dios enseña sobre esta relación matrimonial. Antes habíamos leído en 1 Timoteo 2, que la mujer no debía hacer uso de su sensualidad llamativa para el servicio al Señor. Esa es la referencia, ¿verdad? Ahí, miren, hay tantas cosas que lastimosamente de forma equivocada se sacan de estos pasajes, pero esa es la esencia y los principios son los que nosotros debemos extraer. Y aquí dice en el capítulo 3 de 1 de Pedro 3, acentúa lo mismo, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y lo que él está diciendo es, no va a haber manera de ganarle a través de la sensualidad al marido, sino a través de un testimonio fiel de Cristo. Eso es lo que dice. Y por eso es que dice el 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
¿A qué está haciendo referencia acá? Bueno, que la mujer debe vivir una vida de virtud, una vida virtuosa en su comunión con el Señor. Nada de esto es posible si no es a través del poder del Señor por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Pero Él habla de que la mujer debe vivir una vida virtuosa que dé testimonio de Cristo para que entonces pueda atraer a otros a Cristo. Que no haga uso de otras cosas más que de su vida piadosa. Esa es la idea. Ahora, nuevamente es algo que en nuestros días lastimosamente se obvia y muchas mujeres usan otros medios para atraer a las personas, pero no debe ser otro sino el de una vida piadosa. Y entonces nos da el ejemplo en el 5 y en el 6 de mujeres piadosas. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, lo que él está diciendo es, vean a Sara, cómo se sometió, se sujetó a su marido. Ese es el ejemplo a seguir. Y cuando dice acá que se ataviaban en aquellos tiempos, estas santas mujeres, ¿a qué se refiere? Que su adorno o aquello que atraía a sus maridos no era el externo de peinados ostentosos. Esto no quiere decir que la mujer no deba arreglarse, ¿verdad? Ya les digo, hay tantas enseñanzas que se sacan equivocadamente de estos pasajes. Habla de que una vida piadosa es lo que debemos buscar sobre todo. Pero el sentido de leer este pasaje realmente es el versículo 7, en donde dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto arregla la balanza por completo, porque está diciendo, a ver, si le hablas ásperamente a tu mujer, tu oración va a ser estorbada. Eso es lo que está diciendo. Debes tratarla como un vaso más frágil. Eso es lo que está diciendo. Levántale la voz y yo ya no te escucharé, dice Dios. Podríamos ponerlo así, ¿verdad? Para poner un ejemplo práctico. Pero realmente está hablando de la gran importancia de que el hombre cuide de la mujer como un vaso más frágil y que lo haga como Cristo lo hace con la iglesia. Que le ame de tal manera que esté dispuesto a dar su vida por ella. Esto, dice, hace que las oraciones no tengan estorbo. Yo creo que es algo tan importante porque en 1 Corintios 11 estamos hablando del orden que Dios estableció. Y estamos hablando de que cuando la mujer se sale de su posición, el testimonio de Cristo ya no se cumple. Pero también debemos entender que cuando el hombre se sale de su posición, el testimonio de Dios ya no se cumple. Y todo se tuerce. Y no podemos forzar las cosas. No podemos pretender vivir dentro de la voluntad de Dios con nuestras fuerzas. Debemos buscar que sea Cristo quien gobierna nuestras vidas de tal manera que nos lleva a ocupar la posición que es su voluntad. No hay manera de controlar nuestro temperamento si Cristo no lo controla. No hay manera de transformar nuestro carácter si Cristo no lo transforma. Y es ahí en donde mi necesidad es llenarme del Señor, de tal manera que Él me lleve a ocupar entonces esa posición. ¿Cuántas familias, cuántos hogares no tienen una oración estorbada porque el marido se enseñorea a la fuerza de su mujer? Y esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno ocupe esa posición guiados por el Espíritu de Dios. Regresemos a 1 Corintios 11 porque de esto está hablando este pasaje. Entonces, de alguna u otra manera creo que entendemos, ¿verdad? Cuando él habla de cubrirse la cabeza está hablando de sumisión, de señal de autoridad. El varón a Cristo, la mujer al varón y Cristo a Dios. Es lo que decía en el versículo 3 que leímos. Ahora vamos a leer el versículo 13. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es decir, sin una señal de autoridad sobre su vida. ¿Es esto lo que corresponde? No debe ser así. Lo que Dios dice es, en el versículo 14, la naturaleza misma
¿No os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Esto significa que Dios le dejó esta naturaleza a la mujer. ¿Y por qué nosotros lo vemos como algo natural o normal? ¿Será simplemente como algunos en sus ideologías dicen una construcción social? No, es una programación que Dios puso en el interior de nosotros. Y es parte de la naturaleza que Dios estableció en nosotros. Y es algo que ha regido la vida del hombre y de la mujer por siglos. Pero es lo que dice acá. Entonces, entendámoslo bien. El pasaje, más que de una costumbre sobre usar un velo o no usarlo, está hablando del orden que Dios estableció. Y cómo este orden debe cumplirse en la adoración a Dios. Cómo este orden debe cumplirse en el hogar. Cómo este orden debe cumplirse entre el hombre y la mujer y entre el hombre y Cristo, ¿verdad? Si este orden se cumple, el Señor entonces trae esa libertad a la vida del creyente de poder ser testimonio del Señor. Termina diciendo el versículo 16, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque debemos entender que estos creyentes que vivían en Corinto, de alguna manera, como lo vimos antes, estaban andando en la carne, ¿verdad? Y se recuerdan lo que ellos decían. Vamos a 1 Corintios 4. Ellos decían lo siguiente. Ellos decían acá en el versículo 18, dice, 1 Corintios 4, 18, leemos lo siguiente, dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Bueno, los creyentes en Corinto decían, ya Pablo no va a regresar. Miren, lo que él dijo ya no tiene valor, hagamos esto. Estoy hablando de una forma coloquial, ¿verdad? Para más o menos darnos una idea. Pero eso era lo que estaba pasando. Ellos estaban envanecidos, hinchados, se hacían ellos pasar por importantes, intentando ignorar las instrucciones que Dios les había dado a través del apóstol Pablo. Y por eso Él les dice, miren, nosotros no tenemos esa costumbre. ¿Cuál costumbre? De que la mujer se descubra la cabeza. ¿Cuál costumbre? De que el hombre se cubra la cabeza. Él decía, no tenemos esa costumbre, pero si ustedes quieren ser contenciosos, pues dice, les voy a volver a leer el 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. El orden debe ser cuidado, debe ser obedecido, debe ser seguido. Él está diciendo, ¿no quieren seguir ese orden? Bueno, pues las iglesias de Dios sí lo siguen. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos centrarnos. ¿Por qué? Porque ¿cómo esperar que el Señor manifieste su gracia y su testimonio si nosotros no seguimos su palabra? Entonces debemos entenderlo de esta manera. La siguiente porción de 1 Corintios 11 nos habla de la cena del Señor. Y este pasaje lo vamos a abordar de forma más detallada en nuestro próximo estudio. Pero yo quisiera que leyéramos solo algunos versículos como el 17. Fíjense cómo él empieza a mencionar, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces, desde aquí en adelante él dice, hay algo que sí definitivamente no está bien. Esto de cubrirse la cabeza o no, como él dice anteriormente, pues las iglesias de Dios no tienen tal costumbre, es decir, no se salgan del orden de Dios. Pero esto que viene sí es grave, dice él. Y entonces les habla de algo, dice en el siguiente versículo, dice, el 17 no lo leímos todo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Qué estaba pasando? Bueno, como lo vamos a leer acá, realmente aquello que Dios había establecido como un recordatorio de su muerte, su resurrección y su regreso, estaba siendo usado simplemente como un medio social en donde la iglesia se reunía y se causaban divisiones porque cada uno participaba de lo que tenía y no de aquello que Cristo estaba mostrándole en su vida. Yo creo que esto es algo bien importante de contemplar a la luz de la primera parte de 1 Corintios 11, porque nosotros podemos
De alguna manera seguir nuestro propio camino y decir, bueno, eso hacían antes, pero yo ahora voy a hacer esto. Los tiempos en los que nosotros vivimos no nos alientan a seguir el orden que Dios estableció. Los tiempos que nosotros vivimos no alientan al hombre a sujetarse a Cristo, no alientan a la mujer a sujetarse a su marido. Los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, tiempos fieros, dice 2 Timoteo 3, en donde el enemigo quiere romper con ese orden de Dios. Si nosotros como creyentes caemos en ese error y dejamos que el enemigo interfiera en ese orden que Dios estableció, el testimonio de Cristo no se va a manifestar con claridad. Son pasajes que nosotros debemos aprender a trasladar a nuestros días y darnos cuenta que lo que estaba sucediendo en Corinto era que ellos estaban apropiando las costumbres del mundo. La libertad que tenían en Cristo les estaba llevando a apropiar la vida del mundo como libertad y estaban cayendo en el error de fallar en el testimonio de Cristo. Nosotros no debemos hacer esto y debemos entender por eso que nuestras vidas en Cristo deben ser vidas definidas, que el mundo debe quedar atrás en nuestras vidas y que nosotros debemos poner nuestros ojos en la palabra y seguir el camino de Cristo en la palabra. A través de esto, Él puede dar una vida completamente distinta, que manifieste el testimonio verdadero del Señor. Pero es algo que se vuelve sumamente importante. No olvidemos, la característica de esta iglesia de Corinto era que era una iglesia carnal. Eran creyentes carnales. Y por eso es que esto les costaba tanto. Cuando el creyente se define para Cristo, muchas cosas las entenderá en la gracia de Dios y en la libertad del Señor. Pero si nosotros andamos en la carne, tendremos conflicto con muchos de los principios que encontramos en la palabra de Dios, como este, de que el varón tiene como cabeza a Cristo y la mujer tiene como cabeza al varón. Si seguimos al Señor con sinceridad, Él nos llevará a ocupar nuestro lugar correcto. Pues creo que vamos a detenernos acá en nuestro estudio, porque el siguiente tema pues lo vamos a estudiar aparte de este. Tiene el mismo sentido, el orden de lo que Dios estableció, pero habla específicamente de la cena del Señor, cosa que vamos a hablar en nuestro próximo estudio. Entonces vamos a hacer una oración para terminar, ¿sí? Vamos a orar. Pues Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por recordarnos que tú eres un Dios de orden y te pedimos tu ayuda, Señor, para que en esa comunión contigo, en esa búsqueda de ti, tú nos lleves a ocupar la posición que tú estableciste para cada uno de nosotros. Ayúdanos tú, Señor. Fortalece tú la vida de cada uno de nosotros, Padre, y haznos comprender que tu anhelo es que tu testimonio se manifieste. Ayúdanos también a comprender que será imposible, Señor, ocupar nuestro lugar si tú no tomas nuestras vidas y las diriges. Llévanos, Señor, a dar ese paso de fe, ese paso de entrega hacia ti, de tal manera que tú tomes control. Te pedimos pues tu ayuda y tu dirección para esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.